Quem está feliz por estar na casa do Senhor, diga Quien está amém. feliz por estar en la casa del Señor, diga Quem amén. está dormindo, diga amém. Olha, isto é uma igreja Esta es una atenta, iglesia atenta, vigilante. Há uns anos atrás, Algunos años atrás, mitad de la iglesia Agora ninguém decía mais. amén. Olhos iluminados, Ojos amado. iluminados, Olhos iluminados. ojos iluminados. Não vos No se conforméis com este conformen con século. este Vamos abrir a siglo. Bíblia Sagrada, Vamos a abrir la Biblia Sagrada. no livro de Romanos. En el libro de Paulo escreve Romanos, aos Romanos. Pablo escribe a los Não se romanos. esqueça que Paulo No se escreveu olviden aos que Pablo Romanos, escribió a los e Deus romanos sabia y Dios sabía que habría una iglesia llamada Iglesia Cristo Vive, que en el siglo XXI daría oídos a la voz de la gracia a través de Pablo. Él pensó en la Iglesia Cristo Vive. Dice así la palabra del Señor, Romanos 12, 1 y 2. Le ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos por sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no se conformen con este siglo, mas transfórmense. No se conformen con este siglo, mas transfórmense por la renovación de vuestra mente, para que puedan probar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No se conformen con este siglo. Vamos a orar al Señor. Señor Jesucristo, es una bendición estar en tu casa. Es una honra, Dios, en medio de este mundo de tinieblas, en medio de esta sociedad tan complicada, en medio de días difíciles. Tú nos separaste, tú nos llamaste, tú nos sellaste para el día de la redención. Nos diste una vocación celestial. Y dentro de esta vocación como ovejas, nosotros tenemos la capacidad de oír tu voz, Padre, de oír tu voz. Por tanto, Señor, usa mis cuerdas vocales, usa mi mente, usa todo mi ser disminuido en la carne sobre este altar, y el Señor exaltado a través de mi vida, Señor. Úsame para que la palabra sea predicada con osadía, que los misterios sean conocidos, el Evangelio de la gracia revelado, en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia del Señor diga amén, amén y amén. Muchas gracias, doctor Carlos. Amados hermanos, mi familia, santos preciosos, pueblo elegido, piedras que viven, mis hijitos en la fe. El apóstol tiene como instrumentalidad de Dios predicar y enseñar que existen dos tipos de sabiduría. Una, la sabiduría humana, la sabiduría de este siglo, y la sabiduría de Dios, que es revelada por el Espíritu. Y es la única forma de vivir la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Entonces Pablo explica esto a la iglesia porque la iglesia de Corintios era cercada de filosofía griega. Era cercada de oradores elocuentes. Había retórica entre ellos. Había una filosofía llamada filosofía de los griegos. Esto que están escuchando es la sabiduría de este siglo. Pero yo tengo algo mayor que la sabiduría de este siglo, que es la sabiduría de Dios. Entonces, él escribe a los Corintios, en 1 Corintios 2, vamos leyendo la palabra y voy haciendo algunos comentarios.
Dice, yo, hermanos, cuando fui hasta ustedes a anunciarles el Evangelio de Dios, no lo hice con ostentación de lenguaje o de sabiduría. Está hablando de la sabiduría humana. Yo no estoy anunciando como Sócrates, Platón, Aristóteles o los otros filósofos que tenían una elocuencia humana muy grande, tenían una oratoria muy intensa. No, eso no es lo que yo estoy enseñando. Dice en el versículo 2, porque yo decidí nada saber entre ustedes sino a Jesucristo y a este crucificado. Y fue en debilidad. Él reconoce que en la carne el predicador no tiene nada especial. Fue en fragilidad, en gran temblor que estuve entre ustedes. Dice, mi palabra y mi predicación no consistieron en lenguaje persuasivo de humana sabiduría. Dice, yo no estuve con ustedes intentando persuadirlos como los filósofos griegos hacen. Él dice, yo vine a traerles en realidad una demostración del Espíritu y del poder. Después dice en el versículo 5, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría humana y sí en el poder de Dios. Quiere decir que lo que la filosofía con su retórica y elocuencia ofrecía al pueblo no era algo que bendecía y transformaba. Él dice, eso es sabiduría humana que no transforma, no cura, no salva, no regenera. Él dice, yo vine en el poder de Dios. Entonces, amados hermanos, toda erudición y raciocinio, toda lógica humana es absolutamente productora de inestabilidad al ser humano. Inestabilidad. Sabiduría humana no salva. La persuasión mental no transforma. Pablo está diciendo, no es la sabiduría, ¿saben? Hay líderes predicadores que hacen cursos de comunicación, forma de actuar con sus gestos, con sus palabras. Todo eso se llama filosofía humana. No transforma vidas. No salva. Lo que hace la vida realmente ser transformada en vida es el poder de Dios, es la sabiduría de Dios. Y después dice en el versículo 6, entre tanto, exponemos sabiduría entre los experimentados. Por tanto, la sabiduría ya es parte de un grupo que salió de una vida de niño espiritual y creció y se volvió experimentado, dice él, experimentado, la persona que tiene ojos iluminados, que nació de nuevo, que tiene una identidad con Cristo, es llamado de persona madura, no con la sabiduría de este siglo. Es la tercera vez que estamos hablando de la sabiduría de este siglo. Yo le voy a decir, sabiduría aquí en Río de Janeiro llamaremos de experteza, y eso no transforma vida. Eso puede inducir a algo, puede persuadir, pero en realidad no persuade la verdad. Entonces dice, exponemos sabiduría, no como la sabiduría de este siglo, ni de los poderosos de esta época, porque esa sabiduría de este siglo, de esas personas que se piensan poderosas y grandes, Pablo dice, se reducen a nada. Es interesante cómo hay personas que ponen su vida en las manos de un altar espiritualista. Eso se reduce a nada. Hay personas que adoran a santos y vírgenes y eso no pasa de filosofía humana.
Os pescadores, alguns anos parecida atrás, estavam num rio nunca pescando com existió. rede, pegaram uma imagem sem cabeça, depois Los lançaram a rede, pegaram uma cabeça, pescadores colaram naquele corpo e hoje se chama a padroeira do Brasil. encontraron una estatua en el mar y ahora dicen que es la Você fala, a imagem tem boca que padroera não fala, de ouvidos que Brasil, não pero ouvem, son boca imágenes que não tienen fala, boca que no ouvidos hablan, que não oídos ouvem, que no nariz que oyen, não nariz cheira, que no huele, olhos que não ojos veem, que no mãos que ven, não apalpam. manos que no A Bíblia palpan. diz, torne-se Y la Biblia dice como que se ela, vuelven como quem ellos, faz ou quem nela crê. quien en ellos creen. Eu disse, os poderosos Entonces los poderosos de esta época no conocieron tudo que eles dizem se reduz a nada. todo lo que ellos dicen se reduce a nada. Versículo 7. Nós falamos, Mas olha hablamos aí, a la sabiduría de Diga, Dios. sabedoria Diga, de sabiduría de Dios. Deus. E diz que a Y dice que la sabiduría de Dios é como um mistério. es como un misterio. Quer dizer Quiere decir que até ao advento de Paulo, ninguém tinha hasta que conhecimento Pablo dos mistérios de Deus. Eram chamados mistérios. revelara, Estavam ocultos. todo eso era llamado un Diz que misterio que estaba falamos uma oculto. sabedoria que não tem a ver Y com nosotros os hablamos de una poderosos desta sabiduría de época, Dios aquilo que se reduz a nada. Ele diz, que é no tiene que ver mistério que esteve con oculto. los sabios de este mundo. Mas Deus preordenou Pero Dios preordenó desde la eternidad para que estos misterios fueran para nuestra gloria, una vez revelados. Esto es maravilloso porque dice el versículo 8, sabiduría esa que ninguno de los poderosos de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, jamás habrían crucificado al Señor de la gloria. Versículo 10. Mas Dios nos lo reveló por el Espíritu. Entonces la iglesia ahora, a través del ministerio de Pablo, no fue Pedro, Juan, no fue Marcos, no fue Santiago. El único apóstol que reveló la gracia de Dios fue San Pablo. Él dice, yo como prudente constructor, como arquitecto, lancé los fundamentos a la iglesia. Es decir, hasta Pablo la iglesia estaba ligada ¿a qué? A la sinagoga, al judaísmo. A través de Pablo la iglesia se separa de la sinagoga y se establecen las iglesias. Tanto que los cristianos en el pasado eran llamados del camino. Y por primera vez en Antioquía, dice Hechos, fueron llamados de cristianos. Entonces, no era más del camino, no era más un grupo religioso. Alguna cosa era demostrada por aquel grupo en Antioquía que mostraba a Cristo. Por eso fueron llamados de cristianos por la primera vez. Reflejaban a Cristo. Estaban viviendo de una sabiduría no más de la retórica o de la elocuencia griega. Estaban ahora siguiendo la voluntad de Dios, la sabiduría de Dios. Después dice, Dios nos lo reveló por el Espíritu. Nos reveló las profundidades, no una vida superficial. Cuando Jesús quiso hablar a Pedro que iban a hacer una buena pesca, le dijo, lanza la red allí del otro lado, mar adentro, no esté en la orilla. Dice, va mar adentro, va allí, distante, va a las aguas profundas. Es allí que hay buenos pescados. Quiere decir, cuando entro en las aguas profundas de los misterios de Dios, es que encuentro significado para mi vida. Entonces, sabiduría del Evangelio não é evangelho cheio de filosofia, evangelho intelectualizado. Nosotros no predicamos un evangelio intelectualizado, ni un evangelio mezclado con esoterismo, porque hoy existe un evangelio que es mezclado con esoterismo, ocultismo. Si encendés una vela, si bebés de esta agua, si pones un aceite en la cabeza,
Se llama esoterismo eso. Esoterismo. ¿Dónde está la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios está personificada en el libro de Proverbios de Salomón. Y él dice en Proverbios 1:7. Puede ver. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, mas los locos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Querés tener un principio de vida, un norte, una brújula? Es el temor del Señor. Pero los locos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Entonces nuestro ministerio siempre fue un ministerio que nunca despreció la enseñanza. Tenemos 20 minutos de alabanza y 1 hora mínimo de mensaje. Nunca despreciamos la enseñanza, porque es una locura si la vida no es dirigida por la sabiduría de Dios y por la enseñanza. Entonces, Jesús, su naturaleza humana, era la fuente de la salvación. Es aquel que trajo la revelación y abrió el juego, por así decirlo. Él rasgó el velo y nada más en Cristo puede ser oculto. Nada más quedó oculto. ¿Cómo actuó en su naturaleza humana? Lucas 2:52 dice: y crecía Jesús en sabiduría, estatura y gracia delante de Dios y de los hombres. Quien no sigue la sabiduría de Dios es loco. Le va a ir mal. Va a tropezar. Se va a quebrar la cabeza. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia. Entonces, dice, lo primero que él tenía de crecimiento era la sabiduría. Jesús crecía en sabiduría y nos habla de su salvación eterna, de los secretos que fueron abiertos, revelados. Para Jesús era hombre, tenía estatura, gracia, sabiduría, pero él era Dios. Y en el libro del profeta Isaías habla de qué forma actuaba el Espíritu del Señor en Jesús. Dice, reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces estamos aquí delante de 7 virtudes que es la completa redención del Espíritu de sabiduría actuando en nuestras vidas. Es Jesús que trae la transformación a través de esa sabiduría. Miren, hermanos, quiero decirles algo. Cada uno de nosotros tiene un testimonio. Hace un momento escuchamos un testimonio de hermanos que llegaron aquí en el fondo del pozo. ¿Qué yo les di a ellos? Sal, aceite. No, fue el hecho de que aprendieron la sabiduría de Dios. Aquello que estuvo oculto, Dios abrió. Si tú vives de esas verdades, el temor de Dios y la sabiduría de Dios, comienzas a ver, en primer lugar, el Espíritu del Señor es un espíritu de sabiduría. Es un espíritu de sabiduría. Libro de Mateo 13, versículo 54. Y llegando a su tierra enseñaban en la sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde le vino esta sabiduría y esos poderosos milagros? El pueblo, cuando veía a Jesús, decía: ¿pero dónde viene esa sabiduría? Lo que él dice no es elocuencia retórica, filosófica de Grecia. ¿De dónde viene? No es del gobierno de Roma.
Es una sabiduría predestinada. Sabiduría esta que produce una vida milagrosa. Pablo explicó eso con profundidad, dice en Colosenses 2 y 3, para que el corazón de ellos sea confortado, vinculado juntamente en amor y tengan toda riqueza y fuerte convicción de entendimiento para que comprendan plenamente el misterio de Dios en Cristo. ¿Qué es el misterio de Dios que Él ya reveló a su iglesia? Dice el versículo 3. En quien todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento están ocultos. Quiere decir que en la persona de Jesús, toda sabiduría, todo conocimiento, toda fuerza, todo poder, están en la persona de Jesús. Dice, están ocultos. Yo les voy a decir algo. Conocer la gracia de Dios es abrir un tesoro para nuestra vida. Yo viví muchos años de ministerio como un esclavo espiritual, sin la alegría de la salvación, lucha, problemas, dificultades, guerras, temores, temblores, hasta que un día, en una gran angustia de vida, en un momento de depresión violenta, yo tuve el coraje de decir, Señor, ¿cristianismo es esto? Eso que nosotros vivimos de inseguridad, un día es salvo, un día no es salvo, un día perdió la salvación, un día borró el nombre del libro de la vida, un día el demonio, el diablo, cuidado, ayuno. Fue para eso que el Señor vino y se hizo carne, cumplió su ministerio, fue crucificado, sepultado, resucitó al tercer día para que yo esté en la iglesia diciendo que la salvación se pierde. Y yo me acuerdo, ya hace muchos años, fue en el año 89, cuando estudiaba con mi profesor William Van Dyck. Hace un poco hablé del hijo Guilherme y de la esposa Magali. Estaba estudiando con él en un taller. Él sabía el Evangelio en griego y yo estaba ahí bebiendo de esa fuente, así como Pablo aprendió a los pies de Gamaliel. Me miró con su acento holandés, me dijo y me preguntó, ¿salvación se pierde? Yo dije, claro, obvio. Entonces ya perdiste la salvación. Y yo me quedé muy asustado. Ya perdí la salvación. ¿Quiere decir que voy para el infierno, profesor? No, solo no conoces. Abrió Juan. Mis ovejas me escuchan. Ellas me siguen. Yo les daré la vida eterna, jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Ve si alguien te arrebata de las manos de Jesús, entonces tú eres salvo. Y tú no eres salvo hasta el jueves, eres salvo para siempre. Y ahí comenzó la gracia de Dios. Ahí comenzó la revelación de entender y buscar esos tesoros de la sabiduría. Mateos 12:42 dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí está quien es mayor que Salomón. Entonces las personas iban a Salomón para oír sabiduría. Y ahora viene la palabra de Mateo que dice que hay alguien más sabio que Salomón. Su sabiduría es mayor. Es la sabiduría de quien es mayor, quiere decir que en Cristo. La sabiduría está personificada en Proverbios, pero cuando tú conoces a Cristo, la sabiduría que envuelve tu vida es mucho mayor que la sabiduría que tuvo Salomón. El enemigo puede que, la persona puede que no tenga cultura general, mas cuando entran en la Biblia saben leer.
La reina de Sabá llevó oro, presentes, regalos, plata y le ofreció muchas cosas a Salomón porque ella quería aprender la sabiduría, los misterios, porque Salomón decía y hacía cosas que nadie más hacía. Un día llevaron dos mujeres, un niño a la presencia del rey y una decía, mira, mi hijo, estábamos durmiendo con el nene en la cama y el nene murió y ella trocó los bebés y comenzó una discusión de quién era la madre del bebé que quedó vivo. Y las dos decían que era la madre, era palabra contra palabra. Salomón dijo, trae una espada. Pon aquí la cabeza del niño. Y cuando levantó la espada para dividir al medio, la verdadera madre dice, no, no, no. Dé el hijo para ella. Ahí Salomón dice, esta es la madre verdadera. Sabiduría. Le voy a decir algo. Ha sido fruto de mis oraciones que Dios me dé sabiduría para conducir a la iglesia. Estamos viviendo una pandemia violenta. Yo no puedo permitir en mi vida brechas que traerían flaqueza en la iglesia. ¿Será que va a haber o no va a haber provisión? No, yo no puedo dejar esas preocupaciones. Porque la sabiduría que me conduce es mucho mayor que la sabiduría de Salomón. Tú ahora conoces los misterios que estaban ocultos. Tú conoces tu elección, tu predestinación. Conoces tu llamado, tu vocación. Salomón no sabía eso. Primera de Corintios 1:22. Tanto los judíos piden señales como los griegos buscan sabiduría. Los griegos no estaban ya más aceptando la filosofía oratoria y retórica de los filósofos, que fueron hombres poderosos, pero se reducieron a nada. Dice el versículo 24, mas para los que fueron llamados tanto judíos como griegos, predicamos a Cristo. Cristo que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, cuando tú escuchas al respecto de Cristo, estás conociendo la sabiduría de Dios, el espíritu de conocimiento, revelación, ¿sabe? Ese espíritu que mueve la vida de un cristiano. Maduro, maduro. Entonces, amados, la mente divina, los decretos de Dios, son las profundidades del corazón de Dios, profundidades de verdad, de plenitud. Romanos dice, oh profundidad de las riquezas. Pablo estaba impactado porque él conocía la ley. Dice, yo sé mucho más que muchos en la ley. Soy ciudadano judío, soy ciudadano romano. Soy del Sanedrín. Él dice, pero yo conocí una profundidad de una riqueza, tanto de sabiduría como de conocimiento. Estaba impactado. A pesar de toda su posición social, dice, esta es sabiduría humana, se acaba. La sabiduría, los misterios de Dios, cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables sus caminos. ¿Cómo puedo dudar de Dios si hay profundidad de riqueza y sabiduría que me fue revelada a mí, a ti? No, porque el diezmo no es de Dios. No, porque la iglesia tiene que tener rock. La iglesia buena tiene rock. La iglesia buena es que se hace unos juegos dentro de la iglesia. No. Iglesia buena, iglesia sabia. Es iglesia que tiene conocimiento. Es una iglesia que tiene el Dios vivo.
Oh, profundidad de la riqueza y la sabiduría y el conocimiento de Dios. Vean, para terminar esta primera parte, Santiago 3:3. ¿Quién entre ustedes es sabio e inteligente? Muestre mansedumbre y sabiduría. No es en el grito. Iglesia no es en el grito. Vida espiritual no es en el grito. Dice, ¿eres sabio, inteligente? Entonces muestra con mansedumbre de sabiduría mediante un proceder digno tu sabiduría. Porque si tenés amargura, envidia, sentimientos de división, no se gloríen con eso ni mientan contra la verdad. Porque esa no es la sabiduría que viene de lo alto. Antes es terrena, animal y demoníaca. Esa es la sabiduría humana. Terrena, animal y demoníaca. Por eso, cuando viene la sabiduría de este siglo y dice, no, nosotros creemos en una ideología de género. Creemos en el casamiento de dos hombres, dos mujeres. Creemos en el poliamor. Creemos que el aborto es la libertad de la mujer. Eso es terreno, es animal y es demoníaco. Puedes creer y firmar abajo. Es una sabiduría humana, no es la que baja de lo alto. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la que viene de lo alto? Si hay envidia, si hay sentimiento de división, si hay confusión. Ahí, cuando es una sabiduría animal, terrenal y diabólica, hay confusión y toda especie de cosa mala. Veo una iglesia guiada por esa sabiduría humana. De este poroto brota 1000 reales. Eso que va a curar el COVID, eso es confusión, es terreno, animal y demoníaco. Venga el viernes vamos a hacer una unción, un quebrantamiento de un quebrado, de algo escondido, pero traiga 1000 reales. Animal, terrenal y demoníaco. Ahora, Santiago dice, mas la sabiduría de lo alto es pura, es pacífica, es indulgente, es tratable, es plena de misericordia y de buenos frutos, es imparcial y no es fingida. Soy lo que soy por la gracia. En la gracia de Dios no hay fingimiento. Ninguno de nosotros usa una máscara completa. Usamos solo la máscara sanitaria. Los griegos en el teatro usaban una máscara completa que decían persona. Estaban representando un papel teatral. La vida de un creyente no es un teatro, que en la iglesia es uno y en la casa otro y en el trabajo otro. No, soy la misma persona en la iglesia, en el trabajo, en la casa. Eso es sabiduría de Dios. Y usted sabe que cuando Pablo dice que Dios revela las profundidades de su corazón, vea que Daniel, podemos volver al estudio, dice que Él revela lo profundo y lo escondido. Lo que es día a día lo conoce, pero lo profundo es Dios que lo revela. Aquello que está escondido. Dios conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Dios conoce todo, amados. Nada puede quedar escondido en esta tierra. Dice que Dios revela lo profundo. ¿Saben? Lo maravilloso de este ministerio es que nosotros a veces pasamos 1 hora y 15 estudiando. Raramente tú ves una persona levantarse e irse de la iglesia.
tú ves el deseo que las personas tienen por la palabra de verdad. Ya vi esto la semana toda cuando preparé el mensaje y mi corazón es apasionado por Jesús y su palabra. Por eso que es profundo. No es demonio sale, entra, demonio entra. Es lo profundo. Oh, profundidad de riquezas, de conocimiento y sabiduría de Dios. Entonces la iglesia actual, con sus conocimientos humanos, con su predicación limitada, dicen que el creyente es la persona que no fuma, no bebe, no adultera y no danza. Ese es el mensaje hoy en día. Pero si pasas a ser una vitrina en el shopping, también ves un maniquí que también no fuma, no danza, no bebe, pero también no es salvo, es solo un maniquí. Entonces hay personas cristianas que no beben, no fuman, pero están en tiniebla. Trabajan con dos vertientes, pecado y diablo e infierno. Demonios, trabajos, corrientes, sacrificios, ayunos, vigilias, bautismos. Esa es la vertiente de la iglesia actual. Por eso que Pablo dice, iglesia, no se conformen con este siglo. Si yo no puedo conformarme con este siglo, voy a conformarme con ¿qué? Con aquello que Dios dice. Toma esto con seriedad. Lo que está en la Biblia lo creo. Si Dios dice sí, yo creo que sí. Si Dios dice que no, yo creo que no. Pero ¿no te parece que la Biblia está anticuada y podíamos... No, no digas eso nunca en la vida. No existe palabra más actual que la Biblia sagrada. El Dios a quien servimos es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces vale la pena poner la Biblia en el corazón y vivir lo que la Biblia dice. Eso te va a hacer bien. Por eso que Jesús dice en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Ellas no luchan conmigo en el YouTube, en el Instagram, en Facebook. Ellas me siguen. 28. Yo les doy vida eterna. Jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie puede arrancarlas. Arrebatarla de mis manos, nadie puede. Pueden armar una trampa y macumbas, pero no tocan en tu vida. Pastor, pero envidia. No, no tengas miedo. Ah, pastor, pero pusieron 2 gallinas muertas en la puerta de mi casa. Eso ahí me trajo mal, hasta hoy peleo con mi marido. ¿Tú crees en eso, en gallinas muertas? Ahora con la pandemia quedó tan caro el pollo. Deben estar usando el caldo de gallina, más barato. Versículo 29. Aquello que mi Padre me dio es mayor. Vean, el sistema que está allí fuera, el sistema de este siglo, dice que éramos lobos y nos convertimos. Ahora somos ovejas. Amados, nosotros siempre fuimos ovejas, dice 1 Pedro 2:25, porque estabas desgarrados como ovejas. No estábamos desgarrados como lobos. Quien es oveja, nace oveja, vive oveja y muere oveja. Estábamos desgarrados como ovejas, pero ahora nos convertimos al pastor y obispo de nuestras almas, que es Jesús.
nos convertimos, hubo un cambio. No puede tener 3, 5, 10 años de iglesia y decir, pastor, yo decía 100 malas palabras por día y ahora digo 32. No, no hubo conversión. Cuando yo entré, yo fumaba 5 paquetes de cigarrillo, ahora fumo 1,5. Entonces no hubo conversión. La conversión es del agua para el vino, de la muerte para vida, de las tinieblas para la luz, de la garra de Satanás para las manos de Dios. Eso es conversión. Entonces nosotros no éramos lobos, cabritos que de repente fuimos un cirujano plástico y mire, a mí me gustaría tener el cabello con rulos. Quería una nariz más de oveja. Disminuí las orejas. Voy al fonoaudiólogo porque mi voz, yo quiero una voz de oveja. Mi voz es y va a hacer ejercicio vocal. Diga 3 veces, a ver si muda tu voz. No, ¿quién es lobo? Es lobo. No va a cambiar, no. No va a cambiar. Quien nace lobo, muere lobo. Quien es perverso va a continuar perverso. Quien es justo va a continuar justo, dice Apocalipsis. Romanos 12:2. ¿Cuál es la forma que yo no acepte este siglo, no abrir lugar en mi corazón ni apoyar lo que Dios condena? Pablo dice, transfórmense por la renovación de vuestra mente. Entonces nosotros tenemos un nuevo entendimiento de la vida. En el pasado, cuando no teníamos todavía a Jesús como Señor manifestado, no teníamos esa revelación. Decíamos, está bien, cada uno hace lo que quiere con su cuerpo, no hay problema. Casa, hombre con hombre, mujer con mujer. Pero hoy nosotros tenemos un nuevo entendimiento. Tenemos un nuevo entendimiento, nuestra mente fue renovada. Fuimos enseñados por Dios. Por Dios. Juan 6:45 dice eso. Está escrito en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Por tanto, todo aquel que de parte del Padre ha oído y aprendido, ese viene a mí. Nosotros estamos siendo enseñados por Dios. No pienses que quien te enseña es Miguel Ángel, quien te enseña es Dios. Esto aquí apenas la boca que está hablando. El acento. A veces entro en un lugar, ¿tú eres portugués? No, soy chino. Es el acento que me identifica. Nosotros aquí tenemos el acento de la gracia. Si está en la Biblia, yo creo. En todas las cosas somos más que vencedores. Mi Dios, según su riqueza y gloria de suplir, ese es nuestro acento. Baseado en la gracia. Enseñados por Dios, Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que les he dicho. Todas las cosas que yo sé diariamente vienen a mi mente porque es obra del Espíritu Santo. Enseñados por Dios, el Espíritu nos enseña, 1 Corintios 2:13. De esto también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, mas enseñadas por el Espíritu, confiriendo lo espiritual a lo espiritual. Quiere decir que estamos siendo enseñados por el Espíritu, sí, la voz, el timbre de un angolano portugués, mas es el Espíritu que enseña. Es el Espíritu que persuade.
Es el espíritu que dice, esse caminho aí não é o ese melhor. camino ahí no es el mejor. Vai pra Va lá. para allí. Sai Sal de esa situación, yo te abrí una puerta mejor. É ele que Es Él que ensina. enseña. Hebreos Hebreos 8:11 8:11 dice, y no enseñará jamás cada uno a su prójimo ni a cada uno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Todos me conocerán, desde el niño espiritual hasta el maduro, todos me conocerán. 1 Juan 2:27. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. Viene y después sale. No, la unción permanece. Y tú no tienes necesidad de que nadie te enseñe, porque tú tienes una unción. La unción le enseña. La unción de Dios nos enseña al respecto de todas las cosas y es verdadera, no es falsa. Permanezcan en Él como también ella les enseñó. Y ustedes poseen la unción que viene del Santo y todos tienen conocimiento de eso. Entonces tenemos en la gracia de Dios un vocabulario de oveja, aquello que oímos de Jesús, aquello que la unción del Espíritu Santo nos revela, aquello que el Espíritu de reposo, descanso y tranquilidad Dios nos ha concedido. Entonces, cuando estamos en la gracia, nuestra mente se renueva en el entendimiento, en el conocimiento. La sabiduría de este siglo no tiene nada que ver con eso. Juan 6:65 dice, por causa de esto, también les he dicho, nadie puede venir a mí si el Padre no le concede. El Espíritu Santo es Jesús, Jesús es el Espíritu Santo, el Padre es el Hijo y el Padre son uno. No creemos en una Trinidad. Trinidad celestial no está en la Biblia. Eso fue Constantino de Roma que creó. Conocemos un Dios treuno, el Dios único que se manifiesta en la creación como Padre, en la redención como Hijo y de Pentecostés en adelante como el Espíritu Santo. El Espíritu es un Señor. Entonces, amados, cuando tú tienes un vocabulario de oveja de la gracia, tú comienzas a tratar cosas de otra forma en la vida. Yo abrí un paréntesis porque yo quiero que tú aprendas a hablar la gracia de Dios en la enfermedad, por ejemplo. Toda enfermedad es una mentira. ¿Por qué? ¿Cuál es la verdad? Es que por la llaga de Cristo ya fuimos curados. La enfermedad no puede permanecer en nosotros. La Biblia dice, ya fuimos sanados. Este siglo no nos puede matar. Tenemos la mente renovada por el Espíritu Santo. Y el decreto de Dios sobre el pueblo es vida sana. En la cruz del Calvario, Él clavó pecados, maldiciones, castigos, dolores, enfermedades. Fuimos bendecidos como el creyente Abraham. Entonces no podemos simplemente aceptar enfermedad. Tienes que reaccionar. Y yo entiendo, amados, y espero tiempo y sabiduría. Yo no tengo condiciones de convencer a nadie. Nunca convencí a nadie de nada. Es una lucha, pero yo nunca convenzo a nadie. Es el Espíritu que habla y actúa a través de mi vida. Es el Espíritu que está en ti, entonces tiene que haber coincidencia en esto aquí. Quiero conversar sobre cuestiones de salud. Y me corresponde a mí como líder de la iglesia. Tenemos que entender por qué la Biblia habla de salud y longevidad. Porque los efectos de la vejez
tienen que ser reducidos. Amados, una cosa es que yo viva muchos años y morir joven. Yo voy a vivir muchos años, pero con juventud. Porque los efectos de la vejez son etéreos. Ve lo que dice el Salmo 103:5. Él, quien te llena de bienes en la vejez, para que tu juventud se renueve como el águila. Entonces, esta es la fuente. Este es el secreto de la longevidad. Dice que Dios llena de abundancia tu vejez y renueva tu juventud como el águila que se renueva. ¿Saben que el águila cuando llega a cierta edad empieza a mudar las garras y el pico, las plumas, para ser una nueva águila? ¿Hace eso o si no muere? Cuando ella se renueve es porque la vejez se transforma en una juventud. Entonces el cristiano no precisa envejecer lentamente su cuerpo, su mente. El cristiano no tiene que vivir curvado por las enfermedades de la vejez. Somos de Dios. Deja en el geriátrico y deja morir. No, nuestros genes son otros. La palabra de Dios promete vida larga y salud en todos los días de nuestras vidas. Mira lo que dice el Salmo 91:16. Los saciaré con longevidad y le mostraré mi salvación. Dios dice que vas a tener una larga vida con salud. Diga, yo recibo esa palabra. Ese es nuestro ADN espiritual. No tenemos que aceptar, porque ahora ya llega a los 60. ¿Saben, amados? Hace algunos años atrás, en noticias dice, algunos años atrás una persona con 40 años ya era vieja, pero las cosas cambiaron, porque el pueblo de Dios se está despertando para esta realidad. Tenemos un ADN espiritual, tenemos un ADN físico. Y a veces la persona dice, pucha, mi papá murió joven, el abuelo también murió joven. Entonces, había un estigma en nuestra vida, porque mi padre murió antes de los 60. Faltaba un mes para morir. Entonces el estigma de la familia era ese. Hay 4 hijos, nadie va a pasar de los 60 años. O escuché eso muchas veces. Mi hermano mayor 72, yo 68, otro 66, 64. Todos ya pasamos la barrera de los 60. Todos ya pasamos. Entonces, eso era un estigma. Yo me acuerdo, teníamos una amiga en Portugal, una empresaria, que todas las veces que íbamos a decir, dice, mi mamá murió con 50 años de cáncer de mama, mi abuela murió de cáncer de mama con 50 y yo iba a cumplir 51. Y le agarró cáncer de mama y murió con 51 años, porque era un estigma. Es verdad que en el ADN existen células que vinieron hacia atrás, pero Josué 14:10 dice, mira lo que dice Josué, ahora el Señor me conservó en vida como prometió. 45 años se pasaron desde que el Señor habló esta palabra a Moisés cuando andaba Israel todavía en el desierto, y ahora yo soy de 85. Estoy fuerte hoy como en los días de Moisés. Yo estoy igual con 85 que cuando tenía 40. Él dice, yo tengo fuerza.
para el combate, tanto para salir como para entrar. Ya estaba con 85, no había decrepitud en la vida de ese hombre. Todas las personas nacidas de Dios tienen el DNA de Dios. Abraham vivió 175 años, Josué 110, Moisés 120, Matusalén, Shazam 969, Adán 930, Noé 950. Cuando Moisés murió con 120 años, dice, tenía Moisés 120 años cuando murió, no se le oscurecieron los ojos ni se le abatió el vigor. Moisés no usaba un anteojo grueso. 120 años y no se afligió. La familia no le ponía pañales. Hay que ponerlo en el sol, sacarlo en el sol, ponerle manteca en el rostro, ponerle café en polvo. No. Dice que los ojos de él no se envejecían, no tenía catarata, no tenía glaucoma. Y él no se abatió. Diga, yo recibo ese milagro, mi ADN, recibo longevidad. Pastor, pero ¿cómo que tú asumes públicamente? ¿No es un peligro estar hablando en 120 años? Génesis 6:3. Entonces el peligro de Dios. Entonces dijo el Señor, mi espíritu no actuará más en el hombre, pues es carnal, y sus días serán 120 años. Gloria a Dios. Sus días serán 120 años. Entonces, 11 veces en la Biblia habla de 120 años. ¿Qué quiere decir 120 años? Es una medida perfecta de tiempo. Es como que vivieras una juventud renovada todos los días, con 80, con 90, con 100 años. Pastor, estoy recibiendo esa palabra. Vamos a andar juntos en esta vida por muchos años. Tenemos un ADN. Nuestros genes son espirituales. Nuestro ADN es físico, es verdad, papá, mamá, la abuela, pero nosotros tenemos un ADN espiritual. Longevidad tiene que estar presente en la familia espiritual. Entonces vean, Salmo 90, 10. Los días de nuestra vida son de 70, 80. Y usted está diciendo 120 años, pero aquí dice 70, 80. Cuando Moisés dice eso, 70 o 80, está hablando del pueblo de Israel que por desobediencia estaba muriendo, porque desobedecieron, murieron en el desierto. Entonces los más maduros tenían 30, 40 años. Anduvieron 40 años en el desierto, entonces comenzaron a morir a los 70, a los 80. La vida se volvió un enfado. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Estaba hablando del pueblo desobediente. ¿Sabe quién entró en la tierra prometida? Moisés, Caleb y las personas que tenían encima de 20. Por eso que dice 70 y 80. No tiene nada que ver con nosotros. Ah, pastor, yo pensé el año que viene ya hago 70. No. Vamos juntos. Larga vida yo recibo. Hay una gran caminada por delante. Salmo 94. Pues 1000 años a tus ojos son como el día de ayer. Dios nos dio un gen y un ADN. Yo estoy probando eso en mi vida y cumplí 68. No tengo cabello blanco porque la obispa pinta para que digan, él usa peluca. No, yo no uso peluca. Yo no sabía que llegaría a los 68 años con un vigor. Usted que acompaña mis videos, comencé pegando peso de 1 kilo. Estoy levantando 40 kilos. Yo no sabía que aguantaba todo eso. Ella me dice, tú eres fuerte.
puxando peso aí, essa bicicletinha Hay, não cansa nada. Pô, peso, peso, opa, peso. Tem? hay alguno ahí Isso, essa levantando corda é peso. terrível, meu amado. Essa corda, olha as flexões aí, hein? Olha a Esa corda outra cuerda ahí vez. es terrible. Essa corda marítima é horrível. Olha, puxa a corda, isso pesa Esa muito, cuerda faz pesa muito mucho, barulho, arrebenta a cabeça toda. ese ruido. Olha aí os bíceps. Ahí las Olha aí os pesas. bíceps. Olha aí o crão-belo aí, olha aí. Opa, vamos lá. Opa, puxa peso aí, Levantando puxa peso. Por que eu lhe quis ¿Por qué le mostrar? quise mostrar esto? Obrigado, bispo. Pois quando tiver os pesos grandes, mostra, tá? Agora ouça o que eu lhe Mire vou lo dizer. que le voy a Nós decir. precisamos ter qualidade Precisamos de tener vida. calidad de vida. Olha aí. Mira ahí, levantando peso. Olha aí. Sabe o que eu estou ¿Sabe lo fazendo? que estoy haciendo? Buscando calidad de vida. Eu quero morrer Yo quiero lá na morir frente, en el mas sendo futuro jovem. siendo Exatamente joven, como como Moisés. Moisés. Nem os olhos Dice que ni escureceram, los não ojos se perdeu o vigor. oscurecieron ni perdió el vigor. Moisés se levantaba todo día y decía voy a hacer mi caminada de 10 kilómetros. Botava aquele tênis, não era Adidas, porque não tinha nem ASICS, ele botava um 752 da Vulcabras. Aquela sandália. Él salía con sus sandalias. Tenemos que tener calidad de vida. Amados, no precisa parar de vivir a los 60, 70 años. Yo estoy luchando porque yo quiero volver a tener mi cuerpo. Arnold Schwarzenegger. Ficha de telefone. Então, ouça, não precisa parar de vivir a los 60, 70 años. Dios no quiere que tú mueras joven. Pastor, pero ya cumplí 60 años, ya estoy en la media edad, estoy desacelerando. No precisa, puede continuar corriendo. Tienes el DNA de Dios. Quien quiere cree, hasta en la Biblia. Entonces, fuimos conocidos desde antes de la fundación del mundo. Tenemos un llamado maravilloso de creer en estas verdades. 2 Corintios 4:13 dice, teniendo el mismo espíritu de la fe, como está escrito, yo creí, por eso hablé. Entonces, si comienzas a hablar, voy a ser un longevo saludable, vas a ser un longevo saludable. Si llegó a los 40 años y comienza a quejarte de dolores, mañana no te levantas. Si hay una verdad, y es que por la llave de Cristo ya fuimos curados. Entonces, Efesios 1:20 dice, la cual ejerció en Cristo resucitándolo entre los muertos y haciéndolo sentar a la derecha de los lugares celestiales, encima de todo principado, potestad y poder y dominio y de todo nombre que se pueda referir no solo en este siglo, sino en el venidero. Tú ves las listas hoy en día de las enfermedades. Siempre hay noticias de personas que murieron. Hay que buscar calidad de vida, porque el poder que está en nosotros es un poder que está encima de todo principado y potestad. Tienes que sacar el azúcar, las masas, beber agua todos los días, caminar un poco, subir escalera, comer frutas secas. ¿Quiénes son las personas más frágiles de salud? Son las personas que tienen fragilidad. ¿Cuáles son las cuestiones hoy en día que están confrontando con ese mundo? Personas con exceso de peso y glicosis alta. Glicosis alta y exceso de peso, amado. Yo le voy a decir, yo sé que a algunas personas no les gusta que yo enseñe esto, pero yo estoy buscando calidad de vida y yo quiero que todo el pueblo de nuestra iglesia busque calidad de vida. El azúcar es primo del alcohol, salen de la misma caña. De la misma caña que da azúcar, da alcohol. Ustedes saben cuando
Pastor, pero existe una anomalía de la persona que cuando come carbohidratos. Le estoy diciendo, tenemos que buscar calidad de vida. Yo me acuerdo cuando comencé a enseñar eso en la iglesia de Portugal. Había una familia de personas obesas en la iglesia y salieron de la iglesia. Yo le decía, cuidado con ese abdomen. El hombre que tiene más de 94 de abdomen es peligroso. Entonces yo le decía, eres joven, pierda peso. Le decía a la madre, tú eres la madre, no haces esas cosas. Y ellos se enojaron conmigo y salieron de la iglesia. Hace unos 3 o 4 años. Dice, esa familia que se enojó contigo, todos tuvieron que hacerse bariátrica. Entonces el pastor habló como amigo. Yo hablo como amigo. Tienes que cuidar de la calidad de vida. Hay cosas que tienes que dar un basta. Porque a veces el anciano entra en fragilidad mental. Falta de agua. No solo la falta de agua. La mente perjudica la mente, perjudica la piel. Sí, usa tu botellita de agua. Yo me levanto, ya bebo 350 ml de agua y siempre estoy bebiendo agua. En mi cerebro, en mi vida, la mayor parte de nuestra vida es líquido, es agua, precisamos renovar. Entonces, calidad de vida se busca. O muero o digo, no, espera ahí, tengo que respetarme, voy a cuidar de mi salud, porque el apóstol está mostrando a la luz de la Biblia que nosotros no podemos conformarnos con este siglo. Este siglo es frágil. El sistema de este siglo es comamos y vamos que mañana beberemos. Es el sistema de este siglo. Yo le voy a decir, hay días que voy al gimnasio arrastrando. Ni con Padre Nuestro. Voy arrastrándome. Llego y le digo a la profesora, estoy cansado. Entonces vamos a multiplicar los ejercicios. Profesor, estaba usando ¿cuánto? 6, vamos a pasar para 10. Vamos a acabar con el mi. No hay ningún dolor. Tienes la bendición. Entonces, eso que enseñamos y eso que queremos vivir en nuestra iglesia. Entonces, caminamos para el último minuto. Hay que ir despacio. Miren, tenemos los pies en la tierra, pero nuestra cabeza, alma y espíritu están en Dios, amados. Están en Dios. Fue Él que nos llamó. Tenemos un llamado santo. Tenemos un llamado a llevar esta esperanza de Jesús por todas las tribus, pueblos y naciones. Estamos debajo de un decreto de Dios. Los misterios están siendo conocidos a través de este ministerio. Todas las generaciones venideras conocerán la multiforme sabiduría de Dios, amados. Todas. Y yo termino con Hebreos 1:8 que dice, mas acerca del Hijo, tu trono, Dios, es para siempre. Es un cetro de equidad, el cetro de tu reino. Por tanto, tenemos un gobierno de Dios en nuestras vidas. Él tiene un trono que es para siempre. La vida con Jesús es para siempre. Esta es la sabiduría de Dios. La sabiduría de este siglo dice, haz lo que quieres con la vida. No quieres el niño, haz un aborto. Puedes mudar de sexo. Es una sabiduría humana, terrenal, animal, demoníaca. Eduque sus hijos con la sabiduría de Dios.
Cuide de su hogar con la sabiduría de Dios. Gobierna su empresa, sus negocios, su empresa con la sabiduría de Dios. Y sea un testigo, luz y sal de esta tierra. Curve su cabeza si no te avergüenzas, en una actitud de humildad. Padre amado y bendito, muchas gracias por aquello que decretaste en esta mañana para nuestras vidas. No aceptamos el presente siglo, definitivamente no lo aceptamos. No aceptamos la filosofía, no solo de los griegos, mas la filosofía y el modo de vivir de nuestra sociedad. No aceptamos. Nuestros pies están en la tierra, es verdad, pero nuestra cabeza, nuestra alma, nuestro espíritu están en la gloria de Dios. Queremos a través de estas verdades, oh Dios, vivir una larga vida en esta tierra. Queremos ser testigos de estas profundidades de Dios que transforman y transforman nuestra vida de tal forma que pasa a ser un milagro, pasa del agua al vino, de muerte para vida. Entonces, Señor, todo lo que hablaste ya está germinando en el corazón de la tierra fértil de tu pueblo. Ya está germinando. Y con seguridad frutos vendrán de esta siembra. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios diga amén, amén y amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie. Voy a llamar al obispo André que venga a dar la bendición final. Vamos a dar la bendición final. Gracias por honrar al ministerio y a Dios por encima de todo. Y no se olvide, lo que Dios comenzó a hacer es tremendo. Vas a tener una semana poderosa. Quiero terminar recordando. Tú vas a salir y ya saliste de esa situación. Extienda sus manos al altar, que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y las manifestaciones del Espíritu Santo continúen fortaleciendo nuestro ser interior y el templo del Espíritu Santo. Va en paz, feliz, gracia y paz. Buena semana.